con la ponencia de Carlos Guerra, alumno del grado de Física en la UNED, titulada Comprendiendo la luz fotón a fotón, una introducción a la óptica cuántica. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, por la organización del congreso y la oportunidad de estar aquí para hablarles un poquito del tema este que a mí me parece muy bonito. Y yo no sé si ustedes lo dan en el grado por lo menos, pero en la UNED no lo vemos, que es bueno, realmente de dónde salen los fotones, ¿no? En el modelo del electromagnetismo, cuando intentas cuantizar el campo electromagnético. Y un poquito también luego cómo se ve esto en experimentos y tal. Bueno, pues voy a empezar desde un punto que yo me imagino que todo el mundo lo tendrá súper clarísimo aquí, y si no, pues porque todavía no han llegado al electromagnetismo, pero ya llegará. Eh, Son las ecuaciones de Maxwell en ausencia de cargas y en ausencia de cualquier tipo de fuente, ¿no? Básicamente, si nosotros resolvemos estas ecuaciones, lo que tenemos son ondas, ¿no? Son soluciones de funciones que tienen un comportamiento de propagación de energía a lo largo del espacio. Bueno, pues hay muchísimos tipos de funciones que cumplen estas propiedades, que son soluciones de las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Y una muy interesante, en la que me voy a centrar y no me voy a volver loco hablando de otras cosas, son las ondas planas. Entonces, fíjense que esto aquí es el campo electromagnético, el campo eléctrico, ¿no? Que es una de las componentes del campo electromagnético, pero hay una forma un poquito más cómoda en ciertos casos de trabajar, que es con potenciales. Entonces, si queremos llegar a una formulación un poquito más bonita del campo electromagnético, podemos trabajar con el potencial vector. Y si recordamos que si usamos el gauge de Coulomb, en el que la divergencia del potencial vector es cero, podemos tener una expresión podemos trabajar solo con A y nos olvidamos también del potencial escalar, que básicamente si no tenemos fuentes pues no existe, lo podemos hacer cero. Entonces, si nosotros tenemos una solución genérica de las ecuaciones de Maxwell en términos del potencial vector, podemos descomponerlas en un volumen finito en una serie de Fourier, que básicamente van a ser ondas planas. Todo esto de aquí son ondas planas. Y si nos ponemos a analizar cuál es la energía que tiene el campo electromagnético en el vacío, pues podemos expresar el hamiltoniano, podemos obtener el hamiltoniano del campo electromagnético, que depende, por supuesto, del campo eléctrico y del campo magnético, pero si lo expresamos en términos de estos coeficientes de la expansión de Fourier del potencial vector, nos queda esta expresión de aquí, que es muy bonita, y que para los que hayan cursado cuántica ya les tiene que sonar de algo, un poquito, ¿no? Algo parecido a un oscilador armónico. Entonces, si aplicamos el mismo procedimiento que utilizamos para cuantizar un oscilador armónico, teniendo en cuenta que estos son infinitos, ¿no? Tenemos aquí una suma de infinitos k, que dependerán, por supuesto, del volumen que hayamos elegido, pero es un número infinito discreto, y aquí tenemos los modos de polarización del campo, pero son infinitos. Esto de aquí es una suma infinita. Entonces, si nos centramos en uno solo, podemos sustituir cada uno de estos coeficientes de la serie de Fourier por un operador, que es básicamente el procedimiento de segunda cuantización. Entonces, si hacemos eso con el término que va para adelante y el término que va para atrás, digamos, del potencial vector, perdona, de cada uno de los términos de onda plana, pues obtenemos una familia infinita de operadores de destrucción y creación con las relaciones de conmutación bosónicas, que son las que tenemos aquí, y si luego sustituimos esto en el hamiltoniano, obtenemos un hamiltoniano que va a depender de estos operadores de creación y destrucción, que es lo que tenemos aquí. Y si han estudiado cuántica, de nuevo, este término de aquí, cada uno de los infinitos términos que aparecen, nos deberían recordar al hamiltoniano de un oscilador armónico. Entonces, bueno, tenemos infinitos osciladores armónicos. Esto seguro que les suena de algo. ¿A dónde lleva esto? Si nos ponemos, perdónenlo los operadores, pero es que si no, no llegamos a nada. Entonces, si definimos el operador número que nos da, los autovalores del operador número nos dan cuántas unidades de energía tiene el estado en el que estamos, pues tenemos un hamiltoniano en el que tenemos una suma infinita de términos en los que tenemos unidades de energía en cada uno de los propios términos de la suma esta de aquí, que esas unidades de energía es lo que normalmente llamamos fotones. Es un poco extraño porque a mí me pasa mucho que yo encuentro a la gente hablando de fotones, pero realmente el fotón, ¿qué es? El fotón depende de cómo hayas definido tu operador de creación y destrucción. Tú puedes definir los operadores de creación y destrucción con esta decomposición en planas que he hecho yo aquí, pero también puedes hacer una composición de
ondas planas y tendrás un operador de creación de lo que tú llamarás un fotón de un modo distinto. Entonces, el fotón es simplemente la unidad de energía de un modo concreto del campo electromagnético. Entonces, bueno, por poner un poquito más, poner esto un poquito más en tierra, ¿no? Tenemos que el campo eléctrico en sí, si volvemos para atrás, ¿no? Recordamos que tenemos el potencial vector que se expresaba de esta forma, sustituimos los operadores, ¿no?, por los coeficientes, pero luego podemos recuperar el campo eléctrico. Entonces, si tú recuperas el campo eléctrico, lo que te queda es un operador de campo. Lo llamé aquí campo de operadores, pero se llama operador de campo, ¿no? Y básicamente es eso, es un término, bueno, un operador que en cada punto del espacio te crea te sube el nivel energético, ¿no?, del oscilador armónico. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, sabemos que tenemos un número discreto, infinito, de estados posibles para cada uno de los modos. Entonces, podemos hablar de los estados del campo electromagnético en función de cuántos fotones tengamos en cada uno de los modos posibles del campo. Y eso es lo que llamamos los estados de Fock, o estados número. Y bueno, si nos ponemos a escribirlos con todos los términos que tienen, no podemos porque son infinitos. Entonces lo que hacemos es que normalmente escribimos solo aquellos términos del estado de Fock en el que tenemos un número no nulo de fotones. Entonces, por ejemplo, si yo escribo esto aquí, lo que significa es que tenemos un fotón en el modo KP. Será una onda plana que va en una dirección concreta con una polarización clara. Y bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo se comportan los estados de Fock esto? Si pensamos en los operadores, que los operadores quizás no es la forma más, los operadores de creación y destrucción, no son quizás la forma más óptima de intentar darle sentido físico a esto, ¿no? Porque no tienen una medida asociada directamente. Pero sí que podemos entender un poco cuál es la acción que tienen sobre los estados. Entonces, el de creación te suma un fotón, el de destrucción te quita un fotón. Si tienes 0 fotones, pues esto lo que te da no es un estado, sino que es 0. Y luego quizás el operador número sí que es un poco más interesante porque se llama número, porque si se lo aplicas a un estado de Fock te devuelve como autovalor el número de fotones que tienes en ese estado. Y básicamente son autoestados, ¿no? Obviamente. Bueno, esto está interesante porque luego liga bien con el hamiltoniano. Entonces, si tú le aplicas el hamiltoniano a un estado de Fock, lo que te devuelve es básicamente la energía que tienen esos fotones que tienes ahí, más un término extra, ¿no? Que de ese término hablaré ahora en un momentito. Bueno, los estados de Fock, al ser estados cuánticos, tú puedes siempre formar combinaciones lineales de ellos, teniendo en cuenta las condiciones de normalización y todo esto, que no necesariamente tiene que ser uno, pero bueno, en mecánica cuántica de toda la vida, pues sí solemos normalizar a uno. Y una cosa muy interesante que tienen los estados de Fock es que si tú les aplicas el operador de campo eléctrico, te sale siempre un valor medio nulo. Y eso es una cosa que no pasa con el campo electromagnético clásico. Es quizá una de las primeras predicciones extrañas, interesantes de la óptica cuántica. Luego, otra familia de estados interesantes que en comparación con los estados de Fock no tienen un número bien definido de fotones, serían los estados coherentes, que ligan muy bien también luego con el tema de los condensados de Bose-Einstein y todo esto, pero es el caso del campo electromagnético. Entonces, ¿qué son los estados coherentes? Es simplemente una combinación concreta de estados de Fock, de cierta forma, ¿no? Pero, como veremos ahora, se comportan muy parecido a cómo se comporta una onda monocromática de las de toda la vida, en cierta forma. Ahora veremos por qué. Bueno, esto es una propiedad que está ahí, ¿no? Simplemente son autoestados del operador de destrucción. Como dije antes, no tiene directamente relevancia e interpretación física, pero por supuesto es relevante, ¿no?, cuando operas con ellos para poder hacer predicciones. Hay que saberlo. Y bueno, esto quizá no es tan importante para nosotros ahora mismo, pero sí podemos definir un operador de desplazamiento que lo que te permite es construir cualquier estado coherente a partir de un estado de Fock muy particular, que es el estado vacío. Entonces, lo que te está diciendo esto es que los estados coherentes tienen una relación muy íntima con el estado vacío. Esa relación se manifestará muy bien con las fluctuaciones que tienen los estados coherentes y las fluctuaciones que tiene el vacío. Ahora hablo un poquito sobre eso, ¿vale? Pero antes de entrar en eso, si nos ponemos a calcular cuál es la predicción del valor medio del campo electromagnético, del operador campo electromagnético en un estado coherente, pues llegamos a esta expresión de aquí, aplicando las propiedades que vimos antes de que son autoestados del operador de destrucción. Y bueno, queda esta expresión de aquí que de por sí ya es interesante, pero podemos ir un pasito más allá, y es tener en cuenta cuál es la evolución que tienen los estados coherentes en el tiempo.
Entonces, ¿cómo obtenemos la evolución temporal? A través de la exponencial de Hamiltoniano, ¿no? ¿Qué pasa con la exponencial de Hamiltoniano? Que se comporta parecido a un operador que es el operador de desfase. Entonces, lo que estamos sacando de aquí es que la evolución temporal de estos estados de aquí, si intentamos sacar el valor medio en el tiempo del campo electromagnético, recuperamos una onda monocromática de las de toda la vida. Entonces, esto es interesante. No me meto a analizar el término de varianza, pero la conexión con el vacío viene ahí realmente, porque es que la varianza que tienen los estados coherentes es exactamente la misma varianza que tiene el estado vacío. ¿Qué significa eso? Que las fluctuaciones que tenemos en el vacío son las mismas fluctuaciones que tenemos en teoría en los estados coherentes. Y en los estados coherentes en realidad. Lo que pasa es que muchas veces asociamos los estados coherentes con la luz que sale de un láser, que no es real del todo. El láser no saca un estado coherente completamente, pero sí que se aproxima muy bien. Entonces, bueno, este es otro tipo de estado que lo utilizamos mucho, lo leemos mucho por ahí. Si leemos papers sobre temas de polarización y tal, y cómo se comporta la polarización de los fotones individuales, pues muchas veces como que lo dan por sentado, que entendemos a qué nos referimos con un estado de polarización horizontal o vertical y tal, pero es que hay varias formas de definirlo realmente. Tú puedes tener un estado de polarización, digamos, horizontal, que se corresponde con el hecho de que tienes un fotón emitido por un proceso de emisión en un átomo o lo que sea, que ha emitido el fotón en polarización horizontal, se correspondería con este primer caso de aquí. O puedes estar definiendo tus estados de polarización horizontal, vertical, lo que sea, como pulsos coherentes. Entonces, hay mucha gente que trabaja con pulsos coherentes directamente y definen estados de polarización como los estados coherentes en los que tienen esa polarización determinada. Fíjense que aquí la polarización viene dada en el modo que tiene el campo realmente. Y bueno, una cosa interesante que tienen los estados de polarización del campo electromagnético cuantizado es que se da entanglement, por ejemplo, que es lo que tenemos en este caso de aquí. Básicamente lo que nos está diciendo esto es que si tú mides la polarización de fotón 1, lo puedes llamar fotones por no complicarme la vida, pero pueden ser estados coherentes. Mides la polarización del fotón 1, va a tener exactamente siempre la misma polarización que el fotón 2, siempre y cuando las midas los dos en la misma base, en la base horizontal y vertical. Si empezamos a cambiar eso, pues ya la cosa se vuelve un poquito más complicada, ¿no? Y esto sería la parte de los estados, y ahora me voy a centrar un poquito en cómo describimos algunos dispositivos de óptica cuántica. Entonces, lo primero, quizás lo más fundamental, ¿no?, sería pues cómo generamos este tipo de estados. Y no me voy a volver loco, los estados coherentes, como lo dijimos antes, los láseres más o menos se comportan como estados coherentes. Y para generar estados individuales, pues bueno, tienes varias técnicas, ¿no? Puedes utilizar emisiones atómicas, como dije antes, pero una que se usa mucho es utilizar ciertos procesos no lineales en cristales o en fibra óptica para dar lugar a una conversión descendente espontánea paramétrica, que es el SPDC, lo voy a llamar SPDC, porque si no es un trabalenguas. Y bueno, pues con SPDC tú lo que tienes es un fotón que incide en el material, y ese proceso no lineal te va a generar dos fotones distintos que tienen que cumplir la condición de conservación de energía y de conservación de momento. Entonces, hay distintos tipos de SPDC y la clave aquí está realmente en que existe esa relación en los momentos lineales de los fotones que te permite saber hacia dónde va cada uno, y también el hecho de que la conservación de energía te permite saber cuál es la longitud de onda que va a tener cada uno de ellos. Entonces, en cierta forma están entrelazados en longitud de onda y en momento. Más o menos. Bueno, sí, realmente eso es lo que es el entrelazamiento, ¿no? Es una correlación. Entonces, si nosotros utilizamos un cristal no lineal aquí para generar dos fotones a partir de uno, pues podemos, en base al tipo de SPDC que tenemos, que existen tres tipos, en dos de ellos los fotones que salen a la salida tienen la misma polarización y en el otro tienen polarización distinta. Entonces, si nosotros combinamos cristales con distintas alineaciones, podemos acabar generando estados con entanglement como el que describí aquí. Y esta es una forma de hacerlo de forma práctica. En realidad, si somos completamente estrictos, el estado que se genera no es un estado con fotones individuales, es un estado que es un vacío comprimido, creo que lo decimos en español, es un squeeze vacuum. Y bueno, cuando tienes una probabilidad de que eso pase muy bajita, ese squeeze vacuum se comporta más o menos como si tuvieras estos dos fotones simplemente. Pero bueno,
Esto de aquí es un dispositivo que bueno, lo he utilizado en el laboratorio, que te permite, si tienes aquí en la entrada una señal de bombeo grande, pues a la salida te saca los fotones con entrelazamiento de polarización directamente, porque tiene los cristales ya dentro. Luego, ¿cómo detectamos todo esto, no? ¿Cómo detectamos los fotones individuales? Pues bueno, una forma de hacerlo, no la única y desde luego no la mejor, es utilizando fotodiodos, que son dispositivos semiconductores, ¿no? Eso los deberíamos conocer bien. Y los fotodiodos tienen una región particular de operación, que es la región de ruptura. Y básicamente, si cuando tú tienes el fotodiodo polarizado en región de ruptura te llega una señal mínimamente, la señal más débil que puedas imaginarte, pues el fotodiodo entra en un estado en el que empieza a aumentar la corriente de forma exponencial. Y normalmente estos dispositivos pues se romperían, ¿no? El fotodiodo se sobrecalentará, lo que sea y tal. Pero los fotodiodos que se utilizan para detectar fotones individuales están preparados para soportar esta región y además van acompañados de una electrónica que cuando se activa este proceso en el que se genera la corriente muy grande, pues despolarizan el fotodiodo. Entonces se te genera un pulso. Cuando te llega, pues lo que sea, si has mandado un pulso coherente o si te llega un fotón de un proceso de SPDC o de una emisión atómica o lo que sea, pues tienes ahí una detección que es un pulso y bueno, ya trabajarás luego con alguna forma de detectar el pulso. Y otras dos cositas que voy a mencionar antes de hablar de los experimentos rápidos es, tenemos los divisores de Higgs, que es un elemento óptico que utilizamos siempre, pero para describirlo de forma cuántica tenemos que pensar que al final el campo eléctrico se ha convertido en una combinación extraña de operaciones de operadores de creación y destrucción. Lo que hace el divisor de Higgs es una aplicación cuando tienes un operador de creación a la entrada o destrucción correspondientemente, te lo cambia, vamos a decirlo así, por una combinación distinta de operaciones de operadores de creación o destrucción en los estados a la salida. Aquí tenemos el 1 y el 2 serían los estados de entrada, ¿no? Los modos de entrada, perdón, y el 3 y el 4 serían los modos de salida. Bueno, es un poquito más complicado que lo que he pintado aquí porque también hay fases y tal, y hay que tener en cuenta los términos conjugados y todo esto, pero para entenderlo rápido, lo que te dice la AP es cuál es la probabilidad de que pase el fotón al siguiente modo. O sea, si tenías aquí un fotón en el modo 1, pues te pasa al modo 3. Bueno, la probabilidad de que salga reflejado, por lo que puse aquí, ¿no? Pero si queremos que salga en el modo 3, 1 menos P, la raíz de eso, pues estará relacionado con la probabilidad de que se transmita. Y P estará relacionado con la probabilidad de que salga reflejado por aquí para arriba para el modo 4. Bueno, ¿qué cosas interesantes pasan aquí? Cuando tienes un divisor de Higgs y tienes estados de número a las entradas, pues pasan cosas curiosas en ciertos casos cuando tienes las probabilidades de transmisión y de reflexión bien ajustadas y todas las fases y todo bien ajustado. Hay un fenómeno que es el efecto Hong-Mandel, que básicamente lo que predice es que los dos fotones que introdujiste salen los dos juntos por un lado o por el otro. Esto también es un estado con entrelazamiento, en realidad, si lo vemos, ¿no? Porque si tú mides que tienes una detección en un lado, sabes que no tienes en el otro y tal, pero bueno. Y otra cosa interesante es los estados coherentes. Bueno, digo interesante porque predice algo que ya sabíamos de antes, ¿no? Si tú tienes una señal de luz a la entrada de un divisor de A, pues ¿qué va a pasar a la salida? Que una parte se te va a escapar para un lado y la otra se te escapa para el otro. Esto sale si haces los cálculos, haciendo la sustitución de los operadores, muy fácil. Pero yo pregunto aquí, ¿qué pasa si tienes dos estados coherentes? Pues la respuesta al final va a estar relacionada con, como son estados coherentes, está muy relacionada con lo que pasa en el caso clásico también. Se te acaban mezclando las dos señales y bueno, puedes utilizar esta mezcla de señales para hacer detección homodina, en la que no me voy a meter aquí para nada porque esto es otro tema completamente. Pero eso está relacionado con las medidas que podemos hacer en los estados coherentes, que son interesantes a nivel de óptica cuántica realmente. Y antes de los experimentos, eso, la última cosa, los dispositivos de polarización. No voy a hablar nada de esto porque esto ya lo saben y si no lo saben lo sabrán. La forma de modelar los dispositivos de polarización pues será con las matrices de Jones y todo esto, o las matrices de Miller, y, bueno, básicamente lo de siempre. Entonces tú tienes los estados de polarización que al final el estado de polarización que tiene un fotón en un cierto punto se comporta más o menos como un qubit, ¿no? Y al final, en realidad, los vectores de Jones y las matrices de Jones también describen algo muy parecido. Entonces, matemáticamente es lo mismo. Ahí no me meto. Vamos a hablar un poquito de 4 efectos / experimentos, que creo que son interesantes, y eso va a terminar la charla ya. Entonces, el primero es el efecto Hom, me voy a meter un poquito más en detalle. ¿Qué pasa si tenemos un cristal no lineal que hace SPDC sobre una señal de bombeo,
tenemos dos caminos que pueden ser ligeramente distintos y luego utilizando detectores individuales de fotones y una electrónica que nos permite analizar los instantes de detección, ¿qué pasa con las coincidencias en los dos detectores? Entonces, dependiendo de si estos dos caminos ópticos son idénticos o no, vamos a tener o no coincidencias en las detecciones. Si los caminos son idénticos, no deberíamos tener coincidencias de acuerdo con la teoría. Por supuesto, siempre va a haber un mínimo de detecciones, de ruido y todo esto, pero esto es algo que pasa si lo haces en el laboratorio. Básicamente, si te pones a introducir aquí, por ejemplo, un término de fase óptica, pones un término en espacio libre y te pones a desplazar, yo qué sé, un colimador y añades un poquito extra de espacio, ¿no? de propagación, pues esto lo ves. ¿Qué más? Bueno, tenemos el tema de la desigualdad de Bell, que esto está relacionado con el entanglement, ¿no? Básicamente, lo que dice la desigualdad de Bell es que si existe una forma clásica de explicar la correlación que existe entre dos medidas, pues debería cumplirse cierta desigualdad. Ahora veremos lo que es. Pero si tienes estados con entanglement, esa desigualdad no se cumple. Se viola en ciertos casos. Entonces, esto de aquí es un setup experimental que te permite medir la desigualdad de Bell utilizando SPDC para producir estados entrelazados. Y esto es a lo que me refería. Este término de aquí, la línea recta, es la predicción clásica que no debería superarse. Y este término de aquí, que parece una especie de sinusoide porque lo es el término de la correlación que existe cuando tienes estados entrelazados. Entonces, si tú haces esto experimentalmente, también se ve que se viola la desigualdad de Bell. Hay otros test que son un poquito más finos, que lo que hacen es que midas en ciertos puntos en concreto y tal, que optimizan que se vaya a producir la desigualdad o no. Pero en general, para verlo, creo que es mucho más bonito cuando haces el barrido en el ángulo entre detectores. Y por último, pues dos pequeños detalles que se pueden hacer con óptica cuántica o se pueden hacer con otros tipos de estados cuánticos, que bueno, el primero sería la teleportación cuántica. Básicamente lo que tenemos aquí es un estado que queremos pasar a una posición diferente en el espacio, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear una dependencia entre este qubit de aquí y este qubit de aquí, teniendo en cuenta que estos dos están entrelazados, ¿no? Esto lo podemos hacer generando estos dos primeros con SPDC, pero en óptica nos encontramos el problema de implementar esta puerta, que es la puerta CNOT, la NOT controlada. Bueno, pues hay algunas formas de hacerlo de forma estadística, que bueno, no es lo mejor del mundo, digamos. Y luego hay formas de hacerlo si utilizas otras bases, otras formas de representar el qubit con los fotones individuales, que sería si utilizas caminos y tal, pues sí que hay formas de implementar la CNOT. Pero si utilizas polarización, no directamente. Entonces, bueno, lo que te permite el esquema este es, tienes el qubit este aquí y lo quieres acabar teniendo aquí, el mismo estado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es realizar esta transformación que genera la dependencia, genera una correlación entre estos dos qubits. La puerta de Hadamard aquí lo que te está transformando solo este qubit, pero al final está transformando el estado global, ¿no? Entonces, bueno, lo que te hace esta medida de aquí es decirte cómo, estas dos medidas, es decirte cómo tienes que transformar este otro qubit, que se supone que está entrelazado con este de aquí, para que el estado de la salida coincida con el estado que tienes de aquí. La clave está en este término, que te produce la interacción entre estos dos qubits. Y luego tenemos un esquema que es complementario, digamos, al de la teleportación cuántica, que es el de la codificación superdensa. Y lo que hace este estado es, si tienes un par entrelazado, esto podríamos decir que lo que te sale de aquí es SPDC directamente, puedes mandar uno a un lado, este lado de aquí quiere codificar 2 bits para mandárselos a una entidad en este lado de aquí. Mandas el otro qubit por aquí y lo guardas, digamos, ¿no? A ver cómo haces eso con los fotones, pero bueno, puedes poner una sección de fibra larga en bucle y tal, pero es un poco complicado. Y en este lado de aquí, pues simplemente aplicas puertas controladas por bits clásicos. Luego en este lado, esta operación de medida entre los dos qubits del par entrelazado, lo que te van a acabar dando es qué operaciones se han aplicado aquí. Y como esas operaciones codifican cuáles son los bits que quieres mandar, pues acabas recibiendo los bits que querías mandar en este lado de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Teleportación cuántica. Quiero mandar un qubit, pues tengo que mandar 2 bits. Codificación superdensa. Quiero mandar 2 bits, pues tengo que compartir un qubit. Por eso digo que son complementarios, en cierta forma. Y me voy a quedar aquí porque creo que voy bien de tiempo, ¿no? Vale.
pues lo voy a dejar aquí. No tengo diapositiva de final, así que aquí me quedo. Y eso, lo que quiero.